Bienvenido al estudio Eric Osmos, donde hoy tenemos el honor de recibir al general Yakovlev. Buenos días. Buen general, buenos días. Hoy vamos a hablar del equilibrio Trump-Putin. ¿Cuáles son las cartas que tienen los dos jugadores en las manos hoy para el futuro del mundo? Un poco eso. Serán preguntas que nos haremos en las próximas semanas, quizás meses, pero no años. Entonces, esta vez no estamos en el... Largo plazo. Tampoco estamos en el día a día a corto plazo. La promesa de un alto al fuego en un día, obviamente en Ucrania no se ha logrado. Pero 90 días, 100 días, ¿es eso algo? ¿Hay alguna forma de presión de uno de los dos protagonistas para conseguir un alto al fuego? Entonces, ambos tienen medios de presión, tienen razones para encontrarse. Porque lo quieren, lo quieren. Yo creo que lo quieren. Entonces es una discusión que tengo con mis compañeros a la izquierda, a la derecha, incluyendo los expertos en Rusia. Por lo tanto, mi opinión no es compartida por todos. Eso se queda, no, es la mía. Y voy a explicar por qué. Y luego escucho perfectamente los argumentos que se me oponen. Entonces, las razones por las cuales creo que Putin quiere absolutamente reunirse con Trump. La primera es que Putin, entonces hay dos y quizás tres. La primera razón es que Putin quiere encontrarse con Trump porque es un diálogo Rusia-América de igual a igual, sabiendo que después América impondrá el juego de decisiones a Ucrania y a los europeos. Por lo tanto, estamos en esta teoría de las relaciones internacionales que a los rusos les gusta, que es la jerarquía de las naciones. No, las naciones no son iguales en derecho, lo cual fundamenta nuestra visión de las relaciones internacionales. Son desiguales en los hechos, lo cual es una... realidad objetiva. Pero entonces, el hecho crea el derecho para los rusos. Por lo tanto, para Putin es porque Ucrania está menos graduada que Rusia, que Ucrania debería haber aceptado naturalmente el orden que Putin quería imponerle. Por lo tanto, al tomar decisiones muy claras, entre otras cosas, sobre el destino de Ucrania, en un diálogo bilateral entre dos, lo que Putin considera iguales, Rusia y los Estados Unidos, no muestra superioridad, sino la veracidad o la realidad de su concepción de las relaciones internacionales. El regreso al estatus de superpotencia. Para Rusia, superpotencia como antes. Por lo tanto, el orden mundial lo estableceremos entre dos o tres, con China en segundo plano, en este caso específico, no necesariamente en otros escenarios. Y luego es el comienzo de un nuevo orden mundial, de hecho, el resultado de un condominio ruso-americano. Por lo tanto, creo que Putin absolutamente quiere este encuentro de igual a igual y en majestuosidad. No sé dónde ocurra, pero vamos a hacer eso en... Gran estilo. ¿Solo beneficiaría a Rusia ya este primer argumento? Creo que sí. La segunda razón por la que creo que Putin absolutamente quiere conocer a Trump es que Putin está convencido de que lo va a engañar completamente. Estoy hablando cortésmente aquí, podría ser peor. Putin está convencido de que va a jugar con Trump. Va a voltear la carne 3 veces, untarla y ponerla en la cacerola. Está convencido de ello. Por lo tanto, cuanto antes suceda, mejor. Además de eso, debemos aprovechar que Trump acaba de llegar y por lo tanto está en una crisis de afán de poder. Así que este es el momento de aprovecharlo. Aunque parece que Trump está menos dispuesto a ceder a los rusos ahora de lo que temíamos hace unos meses. Así que volveremos a ello. Y la tercera razón, de la cual no sé si es realmente un motivo para Putin, es que estoy convencido de que Rusia no está bien, que está mucho peor. No me refiero al frente estabilizado con la continua presión rusa, sino a la situación económica de Rusia. Creo que Rusia está cerca del colapso en el sentido médico del término y que este ocurriría en 2025. Ahora es a corto plazo. Y por lo tanto, le conviene más embolsarse sus ganancias mientras todavía da miedo, en lugar de intentar negociar el día en que haya un caos total en Rusia.
después de una crisis económica al estilo 91. Eso es todo. Y entonces aquí digo, no sé si es una razón, porque no sé si Putin se adhiere a estas hipótesis. Ciertamente no. Y tal vez esté informado, tal vez lo sepa, de hecho. Bueno, entonces, no sé, uno si está al tanto del hecho y no sé si saca sus conclusiones del hecho, ¿ves lo que quiero decir? Así, si es completamente ignorante de todos los artículos que leo a la izquierda, a la derecha, sobre datos económicos, objetivos, etcétera, si es completamente ignorante de todo eso, mantenido en la ignorancia por sus elecciones de información, su túnel cognitivo, bueno, eso no es un argumento para reunirse con Trump. Existe la posibilidad de que, como los alemanes en octubre de 1918 sepan que el colapso está cerca. ¿Quieres decir que hoy no veremos el colapso militar de ninguno de los bandos? No creo que lo vayamos a ver. Y si tiene que haber un colapso es porque dejamos de apoyar a Ucrania. Oh. La economía rusa ya no puede continuar. Sí, militarmente, si dejamos de apoyar a Ucrania, bueno, va a caer. En unos meses, no en semanas, creo. Aún hay municiones y el oleoducto sigue en funcionamiento. Cuando hubo la gran sequía estadounidense de noviembre 2, 1023. Desde abril de 2024, los ucranianos han sufrido, pero han soportado la ofensiva mayor de los rusos en el verano de 2024, una ofensiva en Kharkiv. Eso es todo. Así que no sé dónde están sus reservas ahora, cuál es su recurso humano ahora. Pero no es porque Trump diga nos detenemos mañana que al día siguiente Ucrania colapsará militarmente, especialmente porque todos lo son. Otros aliados seguirán apoyando a Ucrania. El apoyo hacia ella continúa y de hecho está aumentando. La industria europea comienza a subir, pero no es suficiente. Aparte de eso, es una verdadera carta para Trump sobre la que volveré. Militarmente, incluso si el frente se derrumba, los rusos no necesariamente tienen los medios para galopar hasta Kiev o Lviv. De hecho, y el frente se derrumba, avanzarán, pero no tienen muchos blindados, no tienen mucha logística. Aprovechar para hacer como después de Stalingrado el frente se habría derrumbado y Zhukov avanzó 600 kilómetros, entonces a priori no. Por otro lado, la economía de Ucrania ha mejorado. Está convirtiendo su economía, y no solo en defensa. Sufre menos de la crisis energética que el año pasado gracias a que muchas infraestructuras se han equipado con generadores eléctricos y otros modos de respaldo. Esto implica que no les beneficia perder un 6% de su producción eléctrica, como mencionó su ministro recientemente. Pero ya no tiene las consecuencias dramáticas que tenía antes. Y eso permite, por ejemplo, cuando reparan la red, optimizar mejor las reparaciones en lugar de enfrentar emergencias por todos lados. ¿Ves? Cuando nos apresuramos a lo más urgente, no necesariamente es la forma óptima de reparar la red. Ahora, ¿pueden hacerlo un poco mejor? Por otro lado, la economía rusa corre el riesgo de colapsar y cuando haya pánico en la bolsa bancario, que todos corran al banco para obtener billetes y que los bancos dejen de distribuir billetes, etc. Entonces eso es este tipo de movimiento masivo, de hecho el que, creo yo, será el mecanismo que hará caer al régimen. Entonces, si Putin, no sé si es consciente de ello, y si es consciente, no sé si lo acepta. Sin embargo, hay al menos dos buenas razones para que intente reunirse con Trump. Entonces, ¿están cara a cara? ¿Somos conscientes, Putin y Trump lo son, de que Rusia no está en condiciones de ganar definitivamente? Al ritmo actual, tomarán Donbass en 3 años más. Llegar a Transnistria, anexar Moldavia. Sabemos muy bien que es utópico con el estado actual de las fuerzas. ¿Qué puede exigir Putin para obtener concesiones adicionales que sentarse sobre sus ganancias? Simplemente insistir, no, es hacer que Trump se quiebre. Es engañarlo totalmente mediante la negociación. Entonces, si la negociación se llevó a cabo racionalmente, entonces describiré una negociación realizada por profesionales en cada bando. Vamos a recordar que das clases sobre cómo terminar una guerra. Sí. Entonces, cuando vemos, por lo tanto, para cualquier negociación, no solo para terminar una guerra, bien, cada bando reflexiona sobre cuáles son los términos para un alto al fuego o la paz. No es lo mismo. ¿Cuáles términos aceptaría y cuáles no? Después realizamos lo que llamamos wargaming.
Suponemos y vemos el resultado. Si el otro hay una propuesta que hace tal contrapropuesta, es una apertura donde cerramos de inmediato. Encontramos otra cosa. Entonces, eso es. Por lo tanto, estudiamos un montón de posibilidades, variantes, etc. Contamos los cartuchos, preparamos algunos, por ejemplo, las municiones, eso es. Y por lo tanto, tenemos una posición de negociación que nos permite discutir. Después, en la segunda fase, los Sherpas se encuentran. El personal menor de especialistas se reúnen, a veces es oficial, a veces no lo es, a veces son canales, servicios secretos, a veces es una conferencia, entre comillas, de bajo nivel, pero las personas que están allí tienen mandatos y por lo tanto los tipos buscan al personal menor en dos grupos, a veces con facilitadores, pero allí entre Rusia y la Turquía, Emiratos, India, no veo a ninguno aceptando un arbitraje. ¿Ves lo que Argentina y Chile aceptaron al Papa para el canal de Beagle? ¿Ves? Ahí los dos que se consideran en la cima del mundo no aceptan consejos. El árbitro no es importante. No irán a Islandia de todas formas. Por lo tanto, hay esta discusión. Llegamos a un texto como por milagro. Entonces los grandes pueden encontrarse en majestuosidad y con algunas variantes firmar el texto. Y tenemos el acuerdo. Segunda posibilidad, no estamos lejos, pero quedan 2 o 3 puntos de bloqueo duros, que en este punto no son de mi nivel. Por ende, los líderes deben reunirse para concluir el acuerdo. Eso es una negociación profesional, donde Trump llegaría para el acto 3, escena 3, como diría Shakespeare, el momento, el ápice de la pieza y debidamente preparada, etc. El problema con Trump es que hasta ahora, cuando ha sido presidente antes, pero también en sus negocios y desde entonces, nunca ha sido así. Considera que es instintivo. Y además de eso, los informes de más de 3 minutos no le interesan. Y luego tiene básicamente la memoria de un pez dorado para todos los temas. Eso ha sido comprobado por todos, incluyendo a los seguidores de Trump. Tiene una memoria de pez dorado, ¿no? Al margen de los agravios que le hayan causado. Putin tendría razones para temer a Trump si esperara un Trump a lo Kissinger. De hecho, preparado, todas las opciones han sido cubiertas. Estoy listo para todo. Recibo golpes bajos y argumentos perversos de todas partes. Así que sé cómo desestabilizar al tipo de enfrente. También sé hacer eso. Ya he negociado con los vietnamitas, etc. Así que pervertidos he conocido a algunos. ¿Ves lo que quiero decir? Putin tendría más miedo y tal vez no querría negociar si esperara a un Trump, un asesino de las negociaciones. Trump se considera a sí mismo un experto negociador, pero creo que frente a un tipo como Putin, ¿no? Entonces, Trump sin duda va a jugarlo por instinto, diciendo todo el personal menor. De todos modos, son idiotas, solo yo puedo resolver eso, y luego a Putin lo conozco, nos llevamos bien allí. Hay uno que... Listo, hay uno que se cree todopoderoso y el otro que quiere ser todopoderoso, así que tienen todo para llevarse bien ambos. Y entonces eso es todo, y voy a conseguir un acuerdo así, excepto que él ni siquiera sabe al entrar a la habitación qué acuerdo, pero... ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuál es su objetivo final? Buscado por... Trump. Bien, creo que no tengo idea, y creo que ni siquiera Trump lo sabe. Es que en ese momento sí, Olvidamos, completamente la voluntad europea. o incluso de Ucrania, que... ¿Es aún la primera? Sí, eso todavía existe, sí. Detenerse hoy en la línea de frente, lograr un alto al fuego en la línea actual, es desfavorable para Rusia, es aceptable para Ucrania y es deseado por los Estados Unidos. Entonces, detener la guerra, ¿no? En el sentido de hostilidades, que las personas dejen de morir, creo que todo el mundo querría que eso suceda. Incluso Putin, creo. A menos que no tenga ninguna conciencia de lo que su país está al límite, sin tomar el Donbass, sin tomar todo el Donbass, ya lo ha tomado. Entonces, en cualquier negociación, ya que sabemos que no estaremos en una situación de ganar-ganar, deberíamos evitar que haya un perdedor y un ganador, porque el ganador solo puede ser Rusia. Ya sabemos quién es el perdedor, el primer perdedor. Trump debería considerarse a sí mismo un perdedor en esta negociación, junto con la otra parte.
si hay dos perdedores. En ese momento significa que tendremos un buen trato, un verdadero buen trato, en el sentido para la historia, para todos. Ya sabemos que los ucranianos perderán una parte de su territorio. Sería necesario que su pérdida sea solo una parte de su territorio. Y entonces, pero que ganen una garantía de que esto no volverá a suceder. Entonces volveré más tarde de todos modos sobre las cartas de Trump. Pero en lo que podría parecer un cese al fuego equilibrado, honesto, en resumen, la línea estaría más o menos donde está, supongo. De lo contrario, continuaremos la guerra para ganar dos pueblos. Entonces, en resumen, de alguna manera se detiene en la línea. Creo que los ucranianos intentarían, si fueran ellos, negociar lo que todavía tienen en Rusia a cambio de la central de Zaporizhia. Entonces intercambiamos 400 y pico kilómetros cuadrados por, no sé, 10 a 12 kilómetros cuadrados y recuperamos la central y la energía y la reiniciamos. Supongo que llevará 2 años, pero en fin, en resumen, porque eso es consustancial a la reconstrucción económica. Y luego hay un segundo punto que nadie menciona, y por eso estoy muy contento de tener la oportunidad de hablarles de ello, es que Putin siempre dice, esta negociación debe basarse en las realidades del campo de batalla. Bueno, hay una realidad en el campo de batalla, y es que perdió la batalla del Mar Negro, la perdió. En ese caso, los ucranianos ganaron. La flota rusa está en Novorossiysk y en Auchanchir, en Abkhazia, donde están construyendo una base. Ya no está en Sebastopol, en Georgia ocupada. En Georgia ocupada. Entonces, si decimos de acuerdo, tenemos en cuenta las realidades. Entonces, en el acuerdo de alto al fuego debe haber una desmilitarización de Crimea. Es decir, la flota rusa no regresa a Sebastopol. Esa es la consecuencia de perder la batalla del Mar Negro. Quieren negociar basándose en hechos. La realidad es que sus barcos no están en Sebastopol. Al terminar el alto al fuego, sus barcos no volverán allí. Para no representar una amenaza, una presión sobre Odessa. De paso, para los ucranianos, perder Crimea es una humillación profunda. No poder hacer que sus barcos grises regresen para Putin, incluso después de haber ganado la guerra, también es una forma de humillación. No estoy seguro de que lo aceptará o lo hará de buena gana, eso está claro, pero permitiría decir que tenemos un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo territorial razonable. Ahora, debemos prevenir que se repita. Así que aquí es donde necesitamos una fuerza garantizadora occidental. Volveré. ¿Cuánto occidental en Ucrania, que personalmente estimo en 20.000, 25.000 hombres, es suficiente? Una fuerza de maniobra que no está en el frente, que está bien atrás del frente y que estaría destinada a contraatacar una ofensiva rusa si los rusos deciden reiniciar el ataque en 6 meses o en 6 años o en 60 años, como los estadounidenses tienen en Corea. Por lo tanto, no es una fuerza de interposición. La fuerza de interposición es como la fuerza interina de las Naciones Unidas en el Líbano está dispersa en los 1000 kilómetros entre las dos partes y cuenta los proyectiles. No, eso no es para nada cierto. La zona desmilitarizada en Corea está ocupada, finalmente está mantenida por los ejércitos del norte y sur de Corea, no por los estadounidenses. Por lo tanto, no es una fuerza de interposición, es lo que yo llamo una fuerza de garantía, a falta de un término mejor. Una fuerza terrestre, sin importar el comando o la logística, implica en la práctica una zona de exclusión aérea. Porque nunca aceptaremos tener 25.000 hombres en Ucrania sin ser los amos del espacio aéreo. Y por lo tanto, eso significa que la OTAN o algunas naciones de la OTAN toman el control del espacio aéreo ucraniano. Putin ha declarado que no permitirá ni aceptará nada considerándolo una línea roja. Entonces, ¿quieres o no quieres un cese al fuego? Decídete. Si quieres un cese al fuego, vas a tener que dar puntos. Algunos son niños, esa palabra no es la adecuada, pero Zaporizhia y Crimea, en los términos de los que he hablado, no son puntos menores. El tercer punto es la fuerza de garantía, porque ese día Putin sabe que volver a atacar a Ucrania será imposible. En conclusión, si Ucrania se une o no a la OTAN no nos importa en absoluto, dado que estamos aquí para protegerla.
Entonces Trump habló de esta fuerza, dijo que se necesitará una fuerza occidental. Así que, en cierto modo, quizás allanó el camino. Sorprendentemente, al decir que los estadounidenses no estarán presentes, esto pone en juego completamente a la Unión Europea y los ingleses, porque obviamente los ingleses están muy unidos a la UE, no hay problema. No, para mí eso no es de contradefensa, efectivamente. Al contrario, es una forma de decir te quiero, colaboramos, etc. Y por lo tanto, esto crearía un comando europeo. Entonces, Trump va a declarar la autonomía estratégica de Europa unilateralmente, en el sentido de que esta idea perseguida por los franceses durante 50 años será que los alemanes se negaban, los daneses, los neerlandeses no querían oír hablar de ella, se les va a imponer por Trump. Por lo tanto, tendríamos un tanto europeo. Tendríamos un tanto europeo con generales ingleses o franceses, diputados alemanes, jefes de Estado Mayor franceses, italianos, españoles y vehículos blindados polacos para enfrentar a los estadounidenses. Entonces, los polacos se dice que no irían, así que eso es otra cosa, pero eso es menos grave, porque ya tienen su propio frente, eso ya es bastante, es normal. Por lo tanto, necesitaremos una articulación político-militar como el Consejo de... El Atlántico Norte. Por lo tanto, podríamos considerar una fuerza, si los estadounidenses no la quieren, una fuerza europea. Eso supone una articulación político-militar basada en el Consejo de Política y Seguridad, el Consejo de Política y Seguridad de la Unión Europea, con la inclusión de los ingleses, para establecer las directrices políticas para una organización militar y, por lo tanto, un Estado Mayor militar de la Unión Europea, etc. Pero eso es una paz justa, aunque sea una paz que... Prohíbe, no es paz, es un alto el fuego. Pero eso prohíbe, en cualquier caso, que Putin pueda esperar poder hacerse con Ucrania posteriormente. Eso cierra explícitamente la puerta a un tercer acto. Lo cual es normal y legítimo, pero ¿estaría Putin dispuesto a aceptar? Entonces, creo que Putin, si se le pregunta, por supuesto, no tiene ninguna intención de aceptar. Putin está convencido de que al presionar a Trump, él obtendrá todo lo que quiere y que Ucrania no obtendrá nada de lo que quiere, porque Trump habrá liquidado a Ucrania, en realidad. Por eso Putin menciona estas líneas rojas. No se trata solo de eso, no es una línea roja absoluta. ¿Por qué? Porque cuando citas líneas rojas y a pesar de todo, eres invitado a una reunión, asumes que el otro ya ha aceptado tus líneas rojas. ¿Ves a lo que me refiero? Si una mujer dice que nunca se casará con ese tonto y el tonto la invita a cenar a la luz de las velas, la invitación no irá a ninguna parte, la chica no vendrá. Entonces, claramente parece que Putin asume que sí, o cuando haya negociaciones entre dos, ya ha ganado en sus puntos. De lo contrario, no lo habrían invitado a negociar. Entonces ahí es donde Trump, si es bueno lo que espero, puede sorprenderle completamente. En el sentido de que nos encontramos los dos y dice, bueno, he escuchado tus líneas rojas, este es el trato que te propongo, y luego el otro dirá, pero mis líneas rojas y todo. ¿Estás seguro de que tienes la capacidad de decir no en realidad? Entonces llegamos a las cartas de Trump. Sí, así que aquí está, las cartas de Trump. Hay dos que no dependen de él, y hay una que es él. El resultado de la política estadounidense, hasta ahora que he criticado mucho, es que las dos no dependen de él. Demasiado calibrada. No ayudó a Ucrania a ganar. Pero al final, el resultado es que Ucrania sigue ahí, siempre viva y siempre luchadora, y podría continuar así. Entonces, el verdadero juego, este primer juego, es decirle a Putin que de todos modos, mientras no haya un acuerdo, continuaré proporcionando municiones, continuaré apoyando a Ucrania. Incluso podría aumentar el apoyo a Ucrania en caso de rechazo de... Cesar el fuego ruso, sí, eso es lo que dijo. Mario Clomo dijo que si no quiere hablar, los inundarán de municiones y será golpeado fuertemente, aunque no está seguro de tenerlas, pero hay algo de esa postura inicial. Bien, eso es su primera carta. La segunda carta es la necesidad que tiene Putin de verlo. Si está de acuerdo con mi tesis, Putin necesita y desea verlo. Entonces Trump, por lo tanto, él quiere un acuerdo y por lo tanto debemos encontrar un acuerdo y no necesariamente el que Putin quiere. Y luego la tercera carta es posiblemente Trump, porque si Trump se comporta profesionalmente
por primera vez en su vida, en estrategia interestatal, podría desestabilizar completamente a Putin. Él es quien puede cambiar la situación si Trump ha previsto todo, memorizado los argumentos, escuchado a sus asesores, leído las notas que se le pasan, etc. Putin cae en su propia trampa al límite. Trump pone a un lado su ego y negocia duramente al estilo Kissinger, si me permites decirlo, o al estilo Talleyrand. Sí, hay excelentes ejemplos de grandes negociadores. Bueno, Trump podría ser el único capaz de sacar a Putin de su propio rincón estratégico porque tiene un punto de vista sólido, mientras de alguna manera protege los intereses de Ucrania y, por cierto, de la Unión Europea. ¿Tienes una opinión mucho más favorable de Trump que la mayoría de las personas? Que no le otorgan esa capacidad. No es que crea en milagros, pero sigo rezando. Eso es. En realidad, pues creo que a Trump lo van a engañar por completo. Eso es todo. Pero porque está en su naturaleza, él es así. Y frente a Putin, que es un verdadero profesional, un verdadero manipulador y todo, vamos a percibir la vacuidad y la vanidad de Trump como negociador. Pero si él quiere, si se prepara y al límite, si mantiene una intoxicación total sobre el Trump habitual, va a encontrarse con Putin y Putin va pensando, no sé dónde, en Ginebra, etcétera, en Tailandia. Voy a hacerlo y quien cae, una vez que la puerta está cerrada, que los periodistas se han ido, descubren la verdadera cara de Trump y que la verdadera cara de Trump es la que yo deseo. Así que ahí lo tienen. No sé si creo en los milagros, pero en cualquier caso, si no rezamos no habrá milagro. En cualquier caso, alto al fuego 2025, porque especialmente Rusia no es capaz de continuar económicamente su guerra, ambos ejércitos están agotados, pero Rusia tiene además la desgracia de tener un horizonte económico que es más restringido. Por lo tanto, alto al fuego 2025. ¿Para usted? Es mi hipótesis para 2025. Entonces, o tengo razón en 2025 y nos veremos a menudo, o el 31 de diciembre de 2025 pareceré un fracaso. Pero en intercambios anteriores... Habías previsto y anunciado que, dadas las Fuerzas Armadas competitivas en Rusia, entre las privadas y los Wagner, habría movimientos entre estos ejércitos. En cualquier caso, hasta ahora has acertado. Sí, sí. Entonces es en los mecanismos de disolución, implosión de Rusia, que no deseo, que no anhelo, pero es un riesgo real. Putin está jugando, él ha jugado en el sentido de jugador, ha jugado el futuro de Rusia como nación con este esbozo de Ucrania. Lo que yo llamo Ukrainium es un veneno que está carcomiendo su país. Y entonces, como ya he dicho varias veces, se está preparando la receta para una guerra civil, de hecho. A partir del momento en que la autoridad central Putin salta o se desestabiliza por una razón u otra, en ese momento todos se lanzarán al cuello de todos. Hay 27 ejércitos en Rusia pertenecientes a 3 ministerios. Existen milicias, Kadyrov, Wagner, que aún existen, patriotas de Shoigu. Hay gobernadores regionales que tienen milicias. Hay montones de regiones de Rusia que objetivamente odian Moscú y San Petersburgo. Y no solo los chechenos. Y no solo los chechenos, están los Karbars, los Ingushes, etc. Como mencionó excelentemente Goya, tienen una tasa de pérdida 50 veces mayor que las etnias. Los rusos desprecian a los que consideran morenos. Pagan 50 veces el precio de la sangre de los buenos pequeños blancos de Moscú y San Petersburgo. Eso se pagará un día u otro. Y por lo tanto el modelo económico ruso está en proceso de colapso, digan lo que digan. Están eludiendo las sanciones, sí, pero ¿a qué precio? Ya no invierten más. Hay ciudades en Rusia donde la calefacción no funciona. Y eso no son los bombardeos ucranianos, es simplemente porque ya no tienen repuestos para sus calderas. Por lo tanto, los chicos están muriendo de frío en Rusia hoy. Eso es incompetencia. Eso. Lo contrario de la propaganda de 2022. Sí. Vía férrea. El transiberiano
La velocidad promedio es de 40 km/h en transiberiano, porque el estado de las vías es lamentable. 40 km/h en transiberiano. Así que va mal. Creo que las cosas van muy mal para Rusia, mucho peor de lo que Putin se da cuenta. Y si se da cuenta, es hora de que negocie. Los análisis indicaban que para el segundo semestre de 2025, Rusia ya no tendría las reservas militares para seguir suministrando blindados y su economía se vería afectada. Por lo tanto, estos elementos podrían estar alineados en todos los casos. También pueden existir factores completamente accidentales, conocidos como cisnes negros o el signo negro. Los cigarrillos en refinerías, por ejemplo. Entonces, Puede... un golpe exitoso de los ucranianos, no lo sé con certeza. ¿Cuál será el mecanismo como tal, además de un colapso de una empresa con un efecto en cascada que lleva a un colapso bancario? Ahí, cuando todo el país ya no puede retirar dinero del banco, se puede decir que el régimen... Sí, crisis. Forma 91. Él y sus policías también tienen una crisis como la del 91. Por lo tanto, la urgencia de negociar también es del gran ruso antes de que esto pueda Suceder. Yo lo creo. Gracias, general, se lo agradezco. Esperamos que les haya gustado y les decimos hasta muy pronto en el estudio Eric Osmos. Subtitulación 501.